Bienvenidos. El día de hoy vamos a ver un problema de programación típico y uno de los primeros desafíos que tienen muchas personas a la hora de empezar a programar, el cual es un problema de encriptación de datos. En este caso, este tipo de problemas tienen la misma estructura que todas, ¿no? Nos dan un código de X dígitos. En este ejemplo tenemos un código de 12 dígitos. Y bueno, una empresa X nos pide encriptar los últimos cuatro dígitos. Esto puede variar, pero por lo general son los cuatro últimos o los últimos en sí. Entonces, cada dígito que vamos a encriptar va a tener una condición y un resultado. En este caso podemos ver que los cuatro dígitos tienen las mismas condiciones, ¿no? Si está entre uno y 3, entre 4 y 6, entre 7 y 9, o otro caso, ¿no? Pero el resultado es diferente. Por ejemplo, en el primer dígito, si se cumple la primera condición, se suma 2. Si en el segundo se cumple esa condición, se imprime la letra H. Si en el tercer dígito se cumple la condición, se imprime la letra L. Y bueno, así, ¿no? Si analizas un poco la tabla, te podrás dar cuenta. Entonces, nos pide elaborar un programa de C++ y la mayoría de estos programas, al ser problemas de entrada a la hora de programar, no nos permite usar ciertas funciones, como por ejemplo condiciones if, que nos haría esta tarea mucho más simple, ¿no? Si no, nos alientan más a desarrollar nuestra lógica y todas esas cosas. Entonces, uno de los mayores errores que veo es que cada persona crea una variable para cada dato encriptado, pero luego se quedan como que con qué tipo de dato tendría que ser un tipo int o un tipo char, ya que, pues, como puedes ver, las reglas aplican tanto para int como para char, ya que en C++ nos permiten hacer esto, ¿no? Por ejemplo, yo puedo hacer cout, puedo imprimir una letra H, luego puedo imprimir acá un número, luego puedo imprimir otro número y como puedes ver, sin hacer ningún salto de línea, obviamente, al ejecutarlo, como podrás ver, pues vas a ver que coincide y parece que hemos escrito, como por así decirlo, un dato completo, un código encriptado, pero no, simplemente hemos utilizado cout y no hemos utilizado ningún tipo de salto de línea. Así que partiendo de esto vamos a resolver este problema. Ok, lo primero que vamos a hacer va a ser iniciar la variable principal de nuestro programa, la cual va a ser la variable que va a almacenar el dato. Esto ya lo hemos visto un montón de veces en otros videos, pero nosotros vamos a usar la variable de tipo long int. Esto es porque vamos a almacenar un dato de tipo entero, pero un dato de tipo entero con muchísimas cifras. En este caso son 12 cifras, así que por ende, si utilizamos una variable de tipo int normal, pues la computadora no va a poder soportar esa cantidad de números. Entonces, por eso utilizamos long int. Entonces vamos a ponerle un nombre, no código por este caso. Y luego acá, lógicamente, tendríamos que hacer un cout, ingrese el valor, y luego un sein para que se ingrese el valor del código. Pero en este caso, esto lo vamos a hacer al final, como estamos acostumbrados en este tipo de videos. Vamos a simplemente copiar el ejemplo que nos dieron en el problema para hacer el trabajo, ¿no? Y de pasada, pues poder comprobar si efectivamente la salida que nos propone en el ejemplo coincide con nuestro programa. Y bueno, ahora vamos a crear una función ya que la mayoría de problemas de este tipo nos piden realizar la solución de nuestro problema en una función. Entonces la creamos. Vamos a hacerlo de tipo void, ya que como hemos visto antes no necesitamos devolver un número, sino simplemente imprimir los caracteres ya cambiados o los que necesitamos. Bueno, entonces le damos este nombre que puede ser, no sé, encriptar número y abrimos paréntesis para colocar los parámetros. En este caso el parámetro que va a recibir va a ser nuestro código que vayamos a colocar, que va a ser un long int, y vamos a ponerle como nombre a la al parámetro c. Luego abrimos llaves para colocar el contenido de nuestra función y ahora vamos a declarar una variable para cada dígito que vamos a encriptar. En este caso, como son cuatro dígitos los cuales vamos a encriptar, pues vamos a declarar cuatro variables de tipo i, ¿no? En este caso, dígito 1, dígito 2, dígito 3 y dígito 4. Hacemos punto y coma. Y bueno, esto simplemente va a ser para poder evaluar si cumple con alguna de las condiciones propuestas en el cuadro o no. Y no necesariamente va a ser para imprimir un número o devolver algo. No necesariamente, porque probablemente sí lo hagamos. Ahora, el siguiente paso será separar los últimos cuatro dígitos que vamos a encriptar de todo el código de 12 dígitos. Esto ya lo hemos visto en otros videos, pero de manera rápida, simplemente para extraer estos cuatro números que tenemos acá, simplemente vamos a dividir este número gigante por 10 elevado a la cantidad de números que queremos que sobren, por así decirlo. En este caso queremos que sobren cuatro números, así que será 10 elevado a la 4. En el caso que no tenga calculadora, pues sería un 1 y 4 ceros, ¿no? En este caso, pues un 0 por cada número que queramos separar, por así decirlo. Entonces sería dividir este número y podemos comprobarlo en la calculadora. Copiamos
y dividimos entre 10.000, ¿no? Que serían 4 ceros. Y si te das cuenta, el resultado acá sería todo este número gigante, que sería todo esto de acá. Y el 1, 2, 3, 4, que serían los últimos 4 dígitos, sería lo que sobre, el residuo. Entonces tendríamos este número gigante como el resultado de la división entre dividir este número gigante con este valor pues de 10. Y en los últimos 4 dígitos resultarían el residuo de esta división. Ahora esto lo podemos aplicar en el código simplemente creando una variable que tal vez podemos llamar dígitos restantes y lo igualamos al residuo de la división de C con 10.000, ¿no? En este caso, pues ahora queremos actualizar el valor actual de código, así que vamos a hacer que el código sea igual a su división entre 10.000. Y ahora vamos a hacer una pequeña prueba, por así decirlo, en el que vamos a imprimir el código actual que tenemos, el código actualizado. Y te vas a dar cuenta, acá de pasada vamos a llamar a la función de una vez, encriptar número y vamos a pasarle el parámetro código para hacer una pequeña mini prueba, por así decirlo. Esperamos que se ejecute y como puedes ver acá, todo este número acá coincide con todos los números de acá. O sea, si te das cuenta, coinciden exactamente y deja como sobrante estos 4 dígitos que pues vamos a necesitar, ¿no? Y podemos ya darte una idea completa o un panorama completo de cómo se vería el resultado final, ¿no? Podemos poner acá dígitos restantes sin ningún salto de línea, ojo, eso es muy importante y lo volvemos a ejecutar y se supone que nos tendría que dar el mismo número de entrada, ¿no? En este caso, pues vemos que, disculpen la moto, vemos que coincide, ¿no? Coincide exactamente con el mismo número del inicio. Entonces ya más o menos acá tendríamos la idea principal de nuestro proyecto, tenemos más o menos ya la mitad del código avanzado, el resto sería hacer las condiciones. Entonces, para hacer las condiciones, primero debemos extraer los 4 dígitos que necesitamos comparar. En este caso, el dígito 1, dígito 2, dígito 3 y dígito 4 del valor actual que tiene dígitos restantes, que es 1, 2, 3, 4, mejor dicho, los últimos 4 números, ¿no? Como te das cuenta acá. Entonces, vamos a hacer eso, ¿no? Vamos a utilizar la misma lógica que hemos usado para separar los últimos 4 dígitos del número grande de 12 dígitos. Entonces, lo cual va a ser, pues, dígitos 1 va a ser igual a dígitos restantes entre y la cantidad de ceros, ¿no? En este caso, como es un número de 4 cifras, entonces pues vamos a querer quitar 3 ceros o bueno, 3 números para que nos sobre el primer número de todo ese número grande. Ahora debemos actualizar el valor actual de dígitos restantes que va a ser igual al residuo de dividirse entre 1000 y ya simplemente tenemos que aplicar lo mismo con dígito 2, sería igual a dígitos restantes, pero esta vez como es de 3 cifras ahora va a ser solamente 100, o actualizamos el valor de dígitos, lo, lo igualamos a su residuo al dividirse con 100 y hacemos lo mismo con dígito 3, ¿no? Dígito 3 y bueno, acá ya tendríamos todos los dígitos con sus respectivos valores, ¿no? Todo acá. Acá al final simplemente no es necesario hacer ningún tipo de operación, ya que pues de tanto actualizar el número solamente nos quedaría un dígito, así que eso es lo único que necesitaríamos asignarle al último dígito, que sería el dígito 4. Y bueno, vamos a comprobarlo, ¿no? Acá tenemos los 4 dígitos y como puedes ver coinciden, ¿no? 1, 2, 3, 4. Ahora vamos a hacer las condiciones. Bueno, como hemos aplicado en anteriores videos, pues lo que tenemos que hacer es utilizar el operador de doble ampersand, que es el doble y que consiste simplemente en comparar dos variables y si ambas son verdaderas, toda esa línea es verdadera. En ese caso, si nosotros colocamos un cout al lado de una condición verdadera, pues se va a imprimir automáticamente, pero esto lo vamos a ver mejor en el programa, ¿no? Vamos a hacer la primera condición que va a ser si el dígito 1 es mayor o igual a 1 y es dígito 1 es menor o igual a 3, entonces vamos a hacer que dígito 1 sea más igual 2 y luego que se imprima, ¿no? El valor actual de dígito 1.
Entonces, acá que tenemos, simplemente el código va a ver de esta manera. Primero va a comparar esta condición. Si dígito uno es mayor que uno, esto va a ser verdadero y entonces el doble ampersand va a decir, bueno, pues vamos a seguir con la siguiente variable si esto es verdad. Entonces va a comparar, ¿no? Si dígito uno llega a ser menor o igual a 3, entonces todo esto va a ser verdadero. Y ahora como todo esto es verdadero, esto contaría como una sola expresión. Y ahora este ampersand va a comparar el valor de todo esto con el valor de acá. Entonces va a comparar, ¿no? Todo esto es verdadero y dígito uno más igual 2. Entonces, si dígito uno es más igual 2, esto, al ser simplemente una operación, va a resultar siempre verdadero. Entonces, si estos dos se cumplen, ya prácticamente el resto se cumple, porque también cout, aunque no te vuelva un valor booleano, l- la computadora lo considera verdadero. Entonces, esto también, como no, al no ser un valor booleano, no ser una comparación o algo parecido, solamente una asignación, el programa lo toma como un valor verdadero. Entonces, si esto de acá se cumple, si estas dos condiciones se cumplen, el resto de condiciones se cumple, porque es como que todo esto es verdadero, todo esto también es verdadero, entonces todo esto es verdadero. Y luego va a volver a comparar, ¿no? Todo esto es verdadero y esto también es verdadero, entonces toda esta línea se va a cumplir. Pero ¿qué pasaría si, por ejemplo, dígito uno sí es mayor o igual a uno, pero dígito uno vale 4? Esto sería falso. Entonces, si esto es verdadero y esto es falso, todo el programa sería falso y esta línea se ignoraría. Entonces, con esta lógica vamos a aplicar absolutamente todo el programa. Vamos a hacer lo mismo, ¿no? Con la siguiente condición, si dígito uno es mayor o igual a 4 y dígito uno es menor o igual a 6, entonces lo que va a pasar va a ser que se va a imprimir la letra J. Entonces con esto ya tendríamos dos opciones, ¿no? En caso que sea, pues coincida con un valor de tipo int, simplemente tendríamos que imprimir el valor actualizado del dígito que acabamos de comparar. En este caso, pues en algunas condiciones, uno de los dígitos se puede sumar, restar, si mal no me acuerdo. Se suma o se resta por un valor X y en caso de en otras condiciones se imprime un valor char. Así que con esta lógica vamos a ir completando cada una de las condiciones que necesitamos. Por así decirlo, esta es la parte más tediosa, es la parte más larga del código, pero es la más fácil de hacer bajo mi punto de vista. Entonces simplemente vamos a hacer este dígito uno juntos y el resto lo voy a hacer para que lo puedas ver en pantalla. Entonces vamos a hacer, ¿no? Dígito uno es menor o igual a 7, digo, si es mayor o igual a 7 y dígito uno es menor o igual a 9. Entonces que dígito uno se reste 4 y luego que se imprime el valor actual de dígito uno, ¿no? Y acá simplemente sería de uno menor a uno o de uno es mayor a 9. Y tú te preguntarás, ¿por qué utilizaste ahora en lugar de doble ampersand, utilizaste estas dos barritas? Estas dos barritas significa el operador de O. El operador de O, a diferencia del operador de I, el, solamente depende de un valor verdadero. ¿Esto qué quiere decir? Pero primero vamos a completarlo. Vamos a hacer que cout el carácter K. Listo. Entonces, volviendo a la explicación, tenemos que dígito uno es menor a uno y dígito uno es mayor a 9. El operador ampersand necesita que los dos dígitos sean necesariamente verdaderos, o sea, obligatoriamente deben ser verdaderos, tanto esto como esto, para que toda esta línea sea verdadera, pero el operador de O no. El operador O solo necesita que uno o los dos sean verdaderos. Por ejemplo, si dígito uno es cero, esto sería verdadero, pero esto sería falso. Pero como esto es verdadero, pues todo esto es verdadero, ya que está con el operador de O. Si el dígito uno fuera 11, pues esto sería verdadero, pero esto falso. Pero igualmente, como una de estas dos condiciones es verdadero, todo esto se va a ejecutar correctamente. Y bueno, acá simplemente colocamos el doble ampersand para que se ejecute esta línea de código. Entonces, una vez con esto entendido, vamos a hacer lo mismo con todos los dígitos. Y listo, acá tendríamos el código hecho, simplemente completamos lo mismo, pues hacemos los tres primeros con el operador doble ampersand y luego por último el operador de las dos barritas y simplemente completamos con las condiciones, ¿no? Si es un carácter, simplemente hacemos cout de frente
Y si no, si tenemos que modificar el valor actual del dígito, pues lo hacemos y luego después lo imprimimos. Recuerda que no tenemos que usar saltos de línea para que esto se vea de manera un poco más limpia. Y acá simplemente colocamos cout digite un número o bueno, un código y luego hacemos un set y la variable código y acá simplemente esto lo copiamos pero lo eliminamos y lo ejecutamos para ver si está correcto o no. Colocamos el código y como puedes ver coincide exactamente con el ejemplo, ¿no? Estos últimos cuatro dígitos están encriptados, como puedes ver acá, 3HL6, 3HL6, donde empezó con 1, 2, 3, 4, así que simplemente con eso ya tendríamos el programa hecho. Espero que se te haya hecho muy fácil de entender y si tienes alguna duda, consulta o inquietud, pues puedes comentármelo en los comentarios, obviamente. Y bueno, eso sería todo. Suscríbete y compártelo si te ayudó